Aprendamos Hindi. Lección 7. Consonantes Hindi. El nombre de esta letra es K. El nombre de esta letra es K. Su sonido es K. K. K para Kamal. Kamal. K para Kamal. Kamal significa loto. Kamal significa loto. Loto. El nombre de esta letra es K. 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 Su sonido es K. K. K para khana. K para khana. Khana. Khana significa comida. Khana. Khana significa comida. Khana. Khana significa comida. El nombre de esta letra es Ga. Ga. Su sonido es G. G. G para Gana. 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 Gana significa canción o cantar. Gana. Gana significa canción o cantar. Gha. Gha. El nombre de esta letra es Gha. 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 Su sonido es G. G. Gha para ghar. 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 Ghar significa casa. Ghar significa casa. Cha. Cha. El nombre de esta letra es Ch. 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 Su sonido es Ch. Su sonido es Ch. Ch para chammach. Ch para chammach. Chammach. Chammach significa cuchara. Chammach significa cuchara. Chammach significa cuchara. Cha. Cha. El nombre de esta letra es Cha. Cha. Su sonido es Ch. Ch. Ch para chata. Chata. Ch para chata. Chata. Chata significa sombría. Chata significa sombría. Chata significa sombría. Ya. Ya. El nombre de esta letra es Ya. Ya. Su sonido es Ya. Ya. Ya para jug. Jug. Ya para jug. Jug significa jarra. Jug significa jarra. Jarra. El nombre ja. El nombre de esta letra es Ja. Ja. Ja.
Su sonido es j, j. J para झरना, झरना. J para झरना. झरना significa casada. झरना significa casada, casada. Ta, ta. El nombre de esta letra es ta, ta. Su sonido es t, t. T para टमाटर, T para टमाटर, टमाटर. टमाटर significa tomate. टमाटर significa tomate. टमाटर, tomate. T, T. El nombre de esta letra es T, T. Su sonido es T, T, T. T para T. La letra T está en la palabra art, 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 art. La letra T es en la palabra art, art. Art significa ocho. Art significa ocho. Art, art significa ocho. Ocho. Da, da. El nombre de esta letra es da, da. Su sonido es d, d, d. Da para dar. Da para dar. Dar. Dar significa miedo. Dar significa miedo. 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 Dha. Dha. El nombre de esta letra es dha. 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 Su sonido es dh. Dh. Dh para ढक्कन. Dh para ढक्कन. ढक्कन. ढक्कन significa tapa. ढक्कन significa tapa. Tapa. Ran, ran, ran. El nombre de esta letra es ran, ran. Su sonido es ran, ran. La letra está en la palabra gun, gun. Ran está en la palabra gun, gun. Gun significa calidad. Gun, gun significa calidad. Gun, calidad. Ta, ta. El nombre de esta letra es ta, ta. Su sonido es t, t. Ta para teen, teen, teen. Teen significa tres. Teen significa tres. Tres. Ta. Ta. El nombre de esta letra es ta. Ta. Su sonido es t. T. Ta para thermos. Ta para thermos. Thermos.
Thermos significa termo. Thermos significa termo. Termo. Da. Da. El nombre de esta letra es da. 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 Su sonido es d. D. Da para das. Da para das. Das. Das significa 10. Das significa 10. 10. Das, 10. Da. Da. El nombre de esta letra es da. Da. Su sonido es d. 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 Da para dhanush. Da para dhanush. Dhanush. Dhanush significa arco. Arco. Dhanush significa arco. Na. 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 El nombre de esta letra es na. Na. Su sonido es n. 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 Na para no. Na para no. No. No significa 9. No significa 9. 9. Pa. Pa. El nombre de esta letra es pa. Pa. Su sonido es p. 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 Pa para patán. Pa para patán. Patán. Patán significa cometa. Patán significa cometa. Patán, cometa. Pa. Pa. El nombre de esta letra es pa. Pa. Su sonido es p. P. Pa para pal. Pa para pal. Pal. Pal significa fruta. Pal significa fruta. Pal, fruta. Ba. El nombre de esta letra es ba. Ba. Su sonido es b. 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 Ba para bis. Va para bis. Bis significa 20. Bis, 20. Bis significa 20. 20. Bha. Bha. El nombre de esta letra es bha. Bha. Su sonido es b. 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 Bha para bhari. Bhari. Bha para bhari. Bhari significa pesado. Bhari. Bhari significa pesado. Bhari, pesado. Ma. Ma. El nombre de esta letra es ma. 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 Su sonido es ma. Ma. Ma para machine. Ma para machine. Machine significa máquina. Machine significa máquina. Machine. Machine significa máquina. Ya. Ya. El nombre de esta letra es ya. Ya. Su sonido es ye. Ye. Ya para यहाँ. Ya para यहाँ. यहाँ. यहाँ significa aquí. यहाँ. यहाँ significa aquí. यहाँ. Aquí. Ra. Ra.
El nombre de esta letra es Ra. 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 Su sonido es R. Su sonido es R. Ra para Rat. 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 Rat significa noche. Rat significa noche. Rat significa noche. La. La. El nombre de esta letra es L. La. La. Su sonido es L. 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 La para Lal. 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 Lal significa rojo. Lal significa rojo. 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 Va. Va. El nombre de esta letra es Va. Va. Su sonido es V. V. Va para वहाँ. वहाँ. वहाँ significa ahí. वहाँ significa ahí. Ahí. Sha. Sha. El nombre de esta letra es Sha. Sha. Su sonido es Sh. Sh. Sha para शहर. शहर. शहर significa ciudad. शहर significa ciudad. शहर, ciudad. Sh. Sh. El nombre de esta letra es Sh. Sh. Su sonido es Sh. Sh. La letra está en la palabra Vishesh. 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 Vishesh significa especial. Vishesh significa especial. Especial. Sa. Sa. El nombre de esta letra es Sa. 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 Su sonido es S. S. Sa para समय. समय. समय significa hora. समय significa hora. समय, hora. Hora. Ha. Ha. El nombre de esta letra es Ha. Ha. Su sonido es Ha. Ha. Ha para Hindi. Ha para Hindi. Hindi. Hindi significa Hindi. Hindi significa Hindi. Hindi significa Hindi. Ksha. 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 El nombre de esta letra es Ksha. Ksha. Su sonido es Ksha. Ksha. La letra está en la palabra Kaksha. 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 Kaksha significa clase. Kaksha significa clase. Clase. Tra. Tra. El nombre de esta letra es Tra. Tra. Su sonido es Tr. Tr. La letra está en la palabra Istri. 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 Istri significa mujer. Istri significa mujer. Mujer. Gya. Gya. El nombre de esta letra es Gya. Gya.
Gya. Su sonido es G. G. Gya per Gyan. 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 Gyan significa conocimiento. Gyan significa conocimiento. Gyan. Conocimiento. Gyan. Conocimiento.